La maestra Armenia nos compartirá la conferencia El monitoreo de la diversidad del suelo como primer paso para su regeneración. Adelante. Bueno, les comentaba que pues después de esta interesante conferencia que nos hizo el favor de compartirnos la doctora Julisa, pues no queda más que seguir con este tema, pero ahora desde la perspectiva del suelo. Ya se dieron cuenta cuánto avance hay en cuanto a las técnicas de análisis microbiológico y tanto que queda por descubrir. Por ahí la literatura dice que apenas conocemos el 0.01% de la biota del suelo. Es un porcentaje mínimo. Queda mucho por descubrir, mucho por conocer y pues esperemos levantar en ustedes ese entusiasmo por conocer la biota del suelo. Mientras tanto, volteando a ver lo que es nuestra labor día a día en el campo, pues ¿cuál es el primer paso para que regeneremos el suelo? El monitoreo de ¿qué? De la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad se refiere a una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Es el resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. Eso es la biodiversidad, diferentes organismos que cumplen diferentes funciones en un ecosistema. ¿Y por qué es tan importante la biodiversidad del suelo? Pues un cuarto de la biodiversidad del planeta se alberga en los suelos. Entonces imagínense, el 25% de la diversidad de todo nuestro planeta la tenemos aquí en los suelos. Y la degradación del suelo, pues definitivamente impacta lo que es la pérdida de diversidad a nivel global. En una cucharadita de suelo podemos contener millones de bacterias, hongos y demás organismos vivos. Por ahí también hay información que dice que hay más millones de organismos en una cucharadita de suelo que seres humanos en el planeta por encima del suelo. Sin embargo, pues estos organismos están organizados. Hay una representación de lo que es la organización de los grupos de organismos en el suelo, que más que nada lo que hace pues es facilitar un poco nuestra comprensión y las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, la red trófica, que también se conoce como cadena alimenticia del suelo, donde tenemos diferentes eslabones o diferentes capas, ¿sí? De complejidad. Aquí, por ejemplo, en el primer nivel trófico, como en toda cadena alimenticia, como en todo ecosistema, pues tenemos a los organismos fotosintetizadores. Son aquellos que tienen la capacidad de transformar la energía luminosa en energía química, en carbono, y de ahí pues pasa a toda la cadena alimenticia. Tenemos un segundo nivel trófico, que son microorganismos sencillos, digamos, tienen un ciclo de vida corto. Aquí tenemos organismos descomponedores, mutualistas, patógenos, parásitos y básicamente organismos unicelulares, algunos organismos pluricelulares como los hongos y nemátodos. La cadena alimenticia se va entonces acomplejando un poco más en cuanto a ciclos de vida, sexos, diferenciaciones entre los organismos vivos, hasta otros niveles superiores. Estos organismos en el suelo cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de las bacterias del suelo, hemos observado para beneficio de los ecosistemas agrícolas la función de antagonismo. ¿Qué significa esto? Pues las bacterias tienen la capacidad de inhibir el desarrollo de organismos patógenos. Por ejemplo, en esta imagen al lado izquierdo en su pantalla pueden ver un enfrentamiento de Bacillus subtilis versus Fusarium graminearum. Así como en esta imagen que está a la izquierda con la letra A, es como se desarrolla el organismo patógeno de manera normal, digamos, en condiciones de laboratorio, y al incorporar una asada de las bacterias, aquí en el centro se pone el hongo, luego se inocula con la bacteria y vemos cómo se forman estos halos de inhibición que nos muestran que esta bacteria es antagonista de ese hongo patógeno. Otra de las funciones de las bacterias del suelo es la bioestimulación, que está acaparando la atención de, pues digamos, los productores. ¿Por qué? Porque favorecen el desarrollo de los cultivos.
Estas bacterias pertenecen a un grupo que se conoce como PGPRs o estimuladoras del desarrollo vegetativo, y vean aquí en este cultivo de chícharo cómo tenemos este control que no fue inoculado y este otro que son las plantas de mayor tamaño que fueron inoculadas a semilla con bacterias estimuladoras del desarrollo vegetativo. Los hongos, que son otro grupo muy importante de organismos del suelo, cumplen diferentes funciones. Aquí me estoy enfocando en los beneficios, digamos, de la biota del suelo para hacer notar pues lo que estos microorganismos pueden hacer por nosotros en la actividad agrícola, por la salud, la nutrición y el sano desarrollo de nuestros cultivos. El efecto nematicida ha sido comprobado en hongos como Paecilomycelium lacinus versus Meloidogine incognita y otras especies. Se ha demostrado que este hongo tiene la capacidad de parasitar tanto los huevecillos o quistes del nemátodo, así como diferentes estadios como J2, que son los juveniles, incluso también hembras. En el caso de Beauveria bassiana, la doctora también ya nos comentaba su amplia experiencia y los resultados tan interesantes que han obtenido con estos hongos entomopatógenos. Beauveria bassiana es considerado un hongo insecticida o bioinsecticida, y aquí en este estudio lo vemos parasitando a Bemisia tabaci, que es la mosquita blanca. También se han hecho pruebas pues con diferentes plagas. Continuando con las funciones de los hongos en el suelo, recientemente pues también ha acaparado la atención el papel que tienen estos organismos en la nutrición de los cultivos. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo Trichoderma harzianum, un hongo que se conoce por su capacidad antagonista que controla otras enfermedades, también exhibe la capacidad de solubilización de nutrientes, en este caso solubilización de potasio. Aquí ven ustedes, este es un medio de cultivo, es un medio de cultivo mínimo en nutrientes que está incorporado con fosfato de potasio dibásico, tiene un indicador de color que lo que hace es cuando el microorganismo libera ácidos orgánicos por modificación del pH, pues cambia a un color amarillo, indicándonos la posible solubilización del nutriente. Vean ustedes a las 24 horas y posteriormente a las 72 horas de incubación cómo el microorganismo ha movilizado el nutriente del suelo. La fijación biológica del nitrógeno es otra de las funciones muy importantes de los microorganismos del suelo, no solamente de las bacterias, sino también de los protozoarios, que son liberadores de nutrientes. En este experimento acerca de la fijación biológica del nitrógeno tenemos la comparación entre plantas sin inocular y plantas inoculadas, pero acá tenemos la variación de que estas dos plantas, tanto la no inoculada como la inoculada con microorganismos benéficos, han sido modificadas genéticamente para no producir o no generar nódulos. Y vean la diferencia contra, pues digamos, la especie nativa inoculada con la bacteria que genera nódulos. Vean el desarrollo vegetativo y pues la diferencia que tiene. Se estima que las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden llegar a fijar, valga la redundancia, hasta 90 millones de toneladas de nitrógeno al año en todo el mundo. Esto ha cobrado gran relevancia pues por la situación que todos conocemos del encarecimiento de los fertilizantes a nivel mundial. Las micorrizas están muy relacionadas con la movilización, retención de nutrientes, también retención de humedad. Aquí vemos un video muy breve acerca de cómo se produce este beneficio de las micorrizas. Ellas pueden ser como una extensión de la raíz, es la manera en que funcionan las micorrizas, y lo que le dan a la planta pues es una mayor superficie de contacto, como lo van a ver aquí. Ahí tenemos la inoculación y empiezan a aparecer las micorrizas, que son ese micelio blanco que se extiende más allá de la raíz y que ayuda a que la planta capte nutrientes y agua. Es algo muy importante la función que cumplen estos organismos en el suelo. Sin embargo, pues nosotros hemos alterado un poquito ese ecosistema o ese funcionamiento natural que tienen, digamos, la biota del suelo a través de la formación de agroecosistemas. Los agroecosistemas son ecosistemas diseñados o rediseñados intencionalmente para obtener un beneficio, es decir, pues los cultivos agrícolas vendrían siendo un agroecosistema. ¿Qué características tiene? Pues un diseño antropocéntrico, es decir, basado en lo que son nuestras necesidades, alterando el ambiente intencionalmente y
manejado intensivamente. Esto ha provocado pues cambios importantes en lo que es la biota del suelo, sobre todo con la práctica de monocultivo. En todo el mundo el suelo se está perdiendo a un ritmo acelerado, 13 a 18 veces más rápido de lo que se está formando, y se estima que el 52% de los suelos a nivel mundial presenta algún tipo de degradación. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues bueno, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada para siempre. Este es un aspecto que tenemos que tener en consideración porque, en primer lugar, pues tenemos que considerar que hay que conocer la biota del suelo, pero también es fundamental medirla, tomar muestras, analizar. Y aparte de analizar, pues enfocarnos en qué es lo que queremos conocer del suelo. Tenemos diferentes análisis. Afortunadamente, los análisis microbiológicos han tenido un avance muy significativo en las últimas décadas. Disponemos de análisis microbiológicos, que son los que más comúnmente se utilizan, medios de cultivo, cajas de Petri, se toma la muestra y cuantificamos el número de unidades formadoras de colonia. Los análisis moleculares también han tenido un enorme avance y gracias a las técnicas de metagenómica podemos conocer no solamente aquellos microorganismos cultivables, sino también aquellos que no se pueden cultivar, ya sea porque no encontramos medios de cultivo, porque se desarrollan en consorcios, etcétera. Nos da una visión mucho más amplia, profunda de la biota del suelo. Y los análisis enzimáticos, de los cuales inclusive hay una norma ISO que nos permite pues analizar directamente las funciones de los microorganismos del suelo, funciones de antagonismo, de estimulación, descomposición de materia orgánica, entre otras. Es importante mencionar que si nosotros, en lo que corresponde a nuestro quehacer agrícola, tenemos en nuestra mente el concepto de que no fertilizamos igual un maíz, un tomate, un frutal, una calabacita, etcétera. Inclusive diseñamos fórmulas de fertilización para las diferentes etapas del cultivo. Como pueden ver aquí en esta ilustración, pues sabemos que las etapas de desarrollo, llenado, cuaje, etcétera, pues deben de llevar diferentes apoyos nutricionales. Pues la pregunta es, ¿por qué con la biota del suelo no hacemos lo mismo? Muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Es que me dijeron que aplique tantos kilos de composta, es que me dijeron que si inoculo tantos litros de tricoderma o que tantas unidades formadoras de colonia, y bueno, muchas veces lo hacemos por una recomendación genérica que nos han dado, donde, bueno, vamos a inocular bacillus, vamos a inocular micorrizas y muchas veces realmente no sabemos si es lo que nuestro suelo necesita. Es a lo que me quiero referir. Se realizan las inoculaciones de microorganismos y no tomamos en consideración pues las necesidades del cultivo. Como veían en una ilustración, en un artículo que nos compartió la doctora Julisa, inclusive en la propia planta tenemos la diferente configuración de la población de microorganismos, ya sea si estamos hablando de la raíz, de la filósfera, etcétera, en las diferentes capas de la planta o en las diferentes partes de la planta, pues existe una diferente configuración de microorganismos. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué no nos hemos cuestionado qué es lo que estamos inoculando? Ya casi para finalizar, pues permítanme compartirles este estudio. Este es del 2005. Y lo que ellos analizaron fue los microorganismos benéficos como biofertilizantes eficientes para el cultivo de tomate. Aquí tenemos, por ejemplo, géneros de bacterias aisladas de la rizósfera del tomate, pseudomonas, bacillus, etcétera, pero uno de los más numerosos, con el 40%, fue el género Azospirillum y el género Azotobacter, que son bacterias fijadoras de nitrógeno en la rizósfera del cultivo de tomate. Luego tenemos, por ejemplo, un análisis de la biofertilidad de un suelo agrícola en el cultivo del tomate en Sinaloa en el 2018, y aquí analizamos fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, de potasio, de zinc, y como podrán notar aquí en las fijadoras de nitrógeno tenemos que están dentro de rango, digamos, altas. Los solubilizadores de fósforo bajo, de potasio también, no reportamos solubilizadores de zinc,
pero cuando vemos la eficiencia relativa de solubilización, por ejemplo, los solubilizadores de fósforo son bajos y además la eficiencia relativa de solubilización es baja también. En los movilizadores de zinc, pues desde luego no se reportan movilizadores de zinc y pues también tenemos que no hay movilización de zinc. ¿Qué implicación tiene esto? Pues bueno, si no tenemos esos microorganismos que muevan los nutrientes del suelo, pues desde luego que va a haber muy poca también asimilación y movilización del nutriente. Como comentaba la doctora en su ponencia anteriormente, pues tenemos microorganismos en diferentes partes de la planta, ¿no? Si tenemos solubilizadores en la raíz, desde luego que hay un proceso por ahí eficiente para que las plantas puedan traslocar esos nutrientes. Y si nosotros en el suelo detectamos que no tenemos microorganismos solubilizadores de fósforo, de potasio, de zinc, pero en nuestro programa solamente pensamos en la inoculación de fijadoras de nitrógeno, pues en lugar de estar haciendo un bien en nuestro cultivo, lo que va a ocasionar pues es un desequilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí sería mi presentación. Nada más me quiero despedir con este mensaje y esta imagen que me encanta. Estamos agotando el suelo de los niños que aún no han nacido. No es un legado, es un préstamo. Entonces, como préstamo, pues lo tenemos que cuidar. Muchísimas gracias.